Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de organizaciones. Mi nombre es Cindy Ortiz y soy la asesora de organizaciones de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia. Los temas que vamos a abordar a través de esta presentación los definimos en 6 componentes. Entonces vamos a iniciar la presentación definiendo lo que es la organización en sí, luego vamos a abordar el tema de diseño organizacional, seguido del tema de cultura organizacional, gestión del talento humano, análisis y estrategia de OFA y finalmente vamos a abordar el tema del gobierno corporativo. Bueno, no sé si ustedes recuerdan esta imagen, la cual fue vista y explicada previamente en el módulo de plan de negocio. Esta imagen es el lienzo Canvas. No sé si ustedes lo recuerdan, el lienzo Canvas nos permite a nosotros visualizar y estructurar de una manera más adecuada lo que es nuestro modelo de negocio. ¿Por qué lo traemos alusión nuevamente al tema de organizaciones? Pues resulta que cada una de las áreas funcionales de la empresa está relacionada entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos tener mucho cuidado en el momento que tomamos nuestras decisiones, porque puede que, por ejemplo, una decisión que tomemos desde el área financiera pueda beneficiar o perjudicar de cierto modo otra de las áreas o componentes de nuestra organización. Entonces lo importante es entender que todas las áreas están relacionadas entre sí y que nosotros debemos gestionarlas de una manera adecuada. Vamos a abordar ahora el tema del concepto de organización como tal. Entonces, la definición que tenemos para la organización está definida como el sistema social abierto diseñado para alcanzar las metas y los objetivos establecidos por medio de la gestión del talento humano y otros recursos, que está en constante evolución y desarrollo, en interacción dinámica con múltiples medios y subsistemas que cumplen funciones especializadas. Si bien esta definición es un poco amplia, si lo vemos a detalle, pues abarca precisamente todo lo que es el concepto de organización. ¿Esto qué quiere decir? Que la organización en sí la estamos tomando como un sistema. ¿Por qué como un sistema? Porque, como les dije previamente, la organización está constantemente interactuando con otros medios, ya sea a nivel externo o a nivel interno. No sé si ustedes recuerden el concepto de stakeholders que se abordó en la presentación de responsabilidad social. Les recuerdo el concepto de los stakeholders o está definido como los grupos de interés, es decir, con los entes con los que se relaciona nuestra organización a nivel externo como a nivel interno. ¿Qué es importante tener en cuenta con el tema de la organización como un sistema? Como les dije igual anteriormente, nosotros cualquier decisión que tomemos debemos estar conscientes de los beneficios o si no, pues digamos de perjudicar de algún modo a los otros medios con los que estamos interactuando. Entonces es importante siempre entender eso, que nosotros no estamos solos como una empresa o como una organización, sino que también pues tenemos que pensar en gestionar pues adecuadamente los recursos, pero también pues teniendo en cuenta nuestra organización, cómo está interactuando con esos otros stakeholders. ¿Qué es importante? Que nosotros dentro de la organización vamos a tener que gestionar unos recursos. Estos recursos pueden ser de tipo económico, recursos físicos y recursos de infraestructura. Entonces es importante siempre conocer nuestros alcances, con qué contamos y a partir de ahí poder llegar a gestionar nuestras decisiones de acuerdo a esos recursos con los que tenemos. Que también es importante destacar que toda organización está dentro de un contexto y unos valores. Por eso la importancia de conocer muy bien nuestros grupos de interés y tomar eficientemente las decisiones para beneficiar sobre todo pues a cada uno de esos grupos de interés. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Que ustedes desde un comienzo deben establecer unos objetivos para la organización. Es decir, ya sea a partir de unas metas o unos objetivos, ustedes siempre o antes de iniciar deben tener claro hacia dónde quieren ir, porque a partir de allí es que vamos a empezar a generar todas las estrategias para poder generar sostenibilidad y crecimiento dentro de cada una de nuestras organizaciones. El siguiente tema a abordar es el concepto de diseño organizacional.
El diseño organizacional no es solo pensar en un organigrama como tal, que ese es el error que muchas personas cometen al mencionar este tema, sino que estamos hablando también de la determinación de la estructura que más se ajusta al ambiente, estrategia, tecnología, recursos humanos, actividades, procesos, recursos y tamaño de la organización, y es donde se establecen los niveles de responsabilidad y toma de decisión de cada cargo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que estas estructuras de diseño organizacional que nosotros planificamos desde un comienzo deben ser funcionables y escalables en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la empresa vaya creciendo y nosotros necesitemos ir vinculando un personal nuevo, nuestra estructura debe estar en capacidad de asumir esos cambios. Por lo cual debe ser, como les mencionaba, una estructura que se vaya ajustando a los cambios que vaya teniendo la organización. Muchas de las personas también piensan que por el hecho de ser o iniciar una idea de negocio con solo dos socios o más, digamos un número por ahí hasta cinco, piensan que no es necesario pensar en un diseño organizacional porque simplemente entre los socios se van a empezar a distribuir las actividades. Pero resulta que desde un comienzo siempre se le debe dar un orden a la organización, independiente de su tamaño. Entonces ya ahorita más adelante les vamos a ver unos ejemplos de los organigramas donde vamos a ver un poco más en detalle esta parte de cómo sí es importante pensar y planificar una estructura organizacional desde un principio, independientemente de que solo vayan a empezar a trabajar dos personas o tres personas. Ya lo veremos a continuación. Para diseñar nuestra estructura organizacional debemos basarnos en cuatro elementos. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? El primero de ellos es el concepto. Es decir, nosotros antes de pensar en una estructura organizacional debemos tener claro cuál es ese concepto o modelo de negocio nuestro. Debemos tener claro el qué y el cómo. Cómo nosotros vamos finalmente a entregar ese bien o servicio a nuestro mercado objetivo. También que es importante conocer muy bien la estrategia. Como les decía en un principio, es importante establecer unos objetivos y unas metas para nuestra organización. Y cuando tenemos definidas esas metas y esos objetivos, diseñamos unas estrategias que nos van a permitir alcanzar esos propósitos que nos hemos establecido como organización. También que es importante que conozcamos los procesos. Como lo pudieron ustedes aprender a través del módulo de operaciones, es importante conocer el paso a paso de cada una de las actividades que nos permiten a nosotros entregar finalmente ese producto o ese servicio a ese consumidor final. Y también es importante conocer las características de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo mucho de nuestro modelo de negocio, asimismo se va a ir construyendo nuestra estructura organizacional. Pues por ejemplo, si nuestra idea de negocio es la comercialización de un producto a través de Internet, pues nosotros tenemos que pensar en una estructura organizacional que tenga un componente de mercadeo digital muy fuerte, y por el contrario, no necesitamos una área de operaciones muy estructurada porque nuestro modelo de negocio se basa más en la comercialización de los productos. Mientras que una empresa que sí se dedique a la producción de un producto o un bien debe tener una estructura de operaciones muy clara, y además va a tener muchos puestos de trabajo dentro de esta área que nos va a permitir pues la transformación de esas materias primas para finalmente producir ese bien o ese producto que va a llegar finalmente al consumidor. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos determinar de eso? Que dependiendo de nuestro modelo de negocio, asimismo se va a ir desarrollando la estructura organizacional de nuestra organización. Y eso lo debemos tener en cuenta y conocer muy bien nuestras estrategias y nuestro modelo de negocio para poder tener clara esa estructura organizacional y construirla de acuerdo a ese valor agregado y a esas estrategias que nosotros nos hemos propuesto desde un principio. Bueno, entonces, ¿cómo vamos nosotros a lograr diseñar esa estructura organizacional? Vamos a ver unos pasos que nos van a permitir finalmente poder determinar cuál es nuestra necesidad de personal y cuáles son los niveles de jerarquía que vamos a establecer para nuestra organización.
Entonces, el primer paso de ellos es realizar un listado de cada una de las actividades de la empresa. Por eso les mencionaba anteriormente que es importante conocer cada uno de los procesos de nuestra organización, pero los procesos no solo entendidos desde la parte operativa, sino también procesos o actividades, por ejemplo, desde la parte administrativa, comercial y financiera. Entonces, para ello, ¿qué es importante? Que ustedes piensen cada una de las actividades que se debe hacer a diario dentro de la organización, ya sea desde pagar un recibo de la luz o una factura, hasta llamar a un cliente, visitar a un cliente, enviar un correo, responder un correo, realizar una cotización, ir a comprar insumos o materias primas. Entonces, cada una de estas actividades se deben enlistar. Luego de que tenemos claro cada uno de esos pasos o de esas actividades que se realizan a diario dentro de la organización, vamos a asignarle un responsable a cada una de estas actividades. Cuando tenemos claro cuál es el responsable para cada una de esas actividades, vamos también a determinar unos tiempos y frecuencias de cada una de esas actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que si una de mis actividades es pagar el recibo de la luz, puede que yo en esta actividad me tome 2 horas si me tengo que desplazar hacia el banco, o puede que me demore de 10 a 15 minutos si realizo la transacción a través de internet. Pero entonces la frecuencia de esta actividad es, por ejemplo, mensualmente. Mientras que hay actividades que puede ser responder un correo, realizar una cotización, puede que sean actividades diarias, entonces la frecuencia de esa actividad pues va a ser de un día. Y así sucesivamente. Entonces, una vez tenemos claros esos tiempos y esas frecuencias de cada actividad, vamos a agrupar esas actividades por eslabones. ¿A qué me refiero con eslabones? Como les mencionaba anteriormente, vamos a tener actividades de carácter administrativo, actividades de carácter operativo y actividades de carácter comercial. Entonces, por ejemplo, el recibo de la luz puede ser o va a estar ubicada dentro del eslabón de las actividades administrativas, mientras que ir a comprar un insumo o materias primas van a ser actividades operativas y, por ejemplo, visitar a un cliente van a ser actividades comerciales. Entonces, dependiendo de su naturaleza, vamos a agrupar esas actividades en esos eslabones. El siguiente paso, ¿cuál es? Una vez tenemos claro a qué actividades son, cuál es su responsable, la frecuencia del tiempo y a qué eslabón pertenece, vamos a sacar un promedio de cuántas horas por semana toma cada grupo de actividades, de acuerdo a esos eslabones que hemos establecido. Y también vamos a sacar un promedio de cuántas horas por semana tiene asignado cada miembro de la organización. ¿Por qué es importante realizar estas cuentas y estos promedios? Porque resulta que pueden ser 2 emprendedores o 3 emprendedores los que van a iniciar los procesos operativos de la organización, y cuando nosotros sacamos ese promedio semanal de horas, puede que uno de los emprendedores le sume, de acuerdo a las actividades que le fueron asignadas, 50 horas. Y puede que a otro socio de la organización resultó con 30 horas semanales asignadas. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los emprendedores tiene una sobrecarga de trabajo, mientras que el otro, digamos, tiene menos horas asignadas y tiene una capacidad productiva que se puede ocupar. Entonces, en este caso, podríamos redistribuir de manera equitativa estas horas y así los 2 emprendedores quedarían con 40 horas semanales. Pero también puede resultar la situación de que son 2 emprendedores y cuando realizamos las cuentas de horas por semana que tiene asignado cada miembro de la organización, resulta que cada uno de ellos sumó 50 horas semanales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una sobrecarga laboral, por lo cual si hacemos cuenta nos harían falta cubrir 20 horas con otra persona. Pero entonces 20 horas no significa que necesitemos una persona de tiempo completo, sino que necesitemos contratar a una persona por medio tiempo para cubrir esas 20 horas. Por eso es importante tener claras cada una de esas actividades, tener claros los tiempos y de esta manera poder determinar si es suficiente el personal con el que contamos inicialmente. Entonces,
¿Por qué también es importante saber esto? Porque puede que sí necesitemos vincular una persona además, pero como en el ejemplo que les mencionaba, necesitamos una persona simplemente por medio tiempo, no por tiempo completo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a poder ahorrar un dinero, digamos, en ese medio salario, para ese medio tiempo, y así optimizar pues nuestros recursos. Entonces siempre es importante realizar estos pasos para poder determinar esa necesidad de personal. Entonces, al final también, ¿qué vamos a definir? ¿Cuántas personas necesitamos precisamente para realizar todas las actividades de nuestra organización? A partir de allí ya podremos determinar con cuántas personas pues deberíamos iniciar. Si es suficiente con los emprendedores o socios de la empresa, de la idea de negocio, o si efectivamente sí necesitamos desde un principio vincular nuevas personas que apoyen los procesos de nuestra organización. Una vez tenemos clara esa necesidad de personal, vamos a empezar a crear los puestos de trabajo. Entonces, para ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debemos identificar cuántos puestos de trabajo se requieren para cada eslabón. Por eso la importancia de agrupar las actividades por eslabones y asignarles unos tiempos y unas frecuencias a esos eslabones, porque a partir de allí podremos también saber, de acuerdo a esas horas, cuántos puestos de trabajo se requieren. Una vez tenemos claro esos puestos de trabajo que vamos a crear, vamos a determinar también esos puestos de trabajo a quién le deben reportar. O si es un cargo de supervisión, pues a quién debe supervisar y dirigir ese puesto de trabajo que nosotros hemos creado. Y además vamos a determinar el departamento, sección o división al que pertenece. ¿Cómo vamos a determinar ese departamento? Pues de acuerdo a los eslabones que hemos diseñado anteriormente, que están referidos a las áreas administrativa, comercial y operativa. Siempre doy el ejemplo de estas tres áreas porque son, digamos, las áreas más elementales con las que se podría iniciar una organización. Pero si ya mi emprendimiento o idea de negocio requiere, por ejemplo, un departamento adicional de diseño, pues ustedes van a crear esos cuatro departamentos. Esto, como les mencionaba, depende mucho de la idea de negocio o el modelo de negocio que cada uno de ustedes tenga. Y finalmente vamos a determinar el número de cargos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay puestos de trabajo que requieren más de un cargo. Por ejemplo, puede que dentro de mi sección o división comercial he creado un puesto de trabajo llamado vendedor. Para ocupar ese puesto de trabajo vendedor yo requiero dos cargos, es decir, requiero dos vendedores. Entonces, dependiendo de ello, vamos a determinar ese número de cargos pertenecientes a cada puesto de trabajo. ¿Cómo lo determinamos? Pues de acuerdo a ese promedio de horas que hemos calculado previamente, y a partir de allí pues ya podremos ir teniendo un poco más claro cómo va a ser esa estructura organizacional para nuestra organización. Cuando tenemos claros esos perfiles del puesto de trabajo, ¿qué es importante también determinar? Pues cuáles son las características que debe tener una persona para ocupar ese puesto de trabajo que hemos diseñado. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos empezar a pensar precisamente en unos perfiles. Estos perfiles que nos van a nosotros a mostrar. Entonces vamos a definir a partir de ellos las características que debe poseer el aspirante para cumplir las expectativas y requerimientos de este cargo en particular. Para ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Unos requisitos de formación. Entonces, dependiendo del puesto de trabajo, puede que se requiera que la persona tenga una formación previa. Entonces, si vamos a contratar a alguien que se vaya a encargar de la parte de mercadeo digital, pues seguramente vamos a necesitar un profesional en administración de empresas o en mercadeo y publicidad que tenga algún tipo de especialización para ocupar este puesto de trabajo. De igual manera, debemos tener claro cuál es esa experiencia que requerimos de esa persona. Entonces, para el ejemplo que estamos manejando, puede que necesitemos que la persona ya haya trabajado en cargos similares al menos 1 o 2 años. Sí debe tener unos conocimientos específicos, es decir, si por ejemplo necesitamos que maneje algún tipo de software especial o que tenga algunas habilidades para Excel, por ejemplo, entonces allí debemos mencionar estas características.
Las competencias, esto hace parte un poco de la personalidad y habilidades de la persona que necesitamos. Entonces, puede ser que si necesitamos a alguien para el departamento de mercadeo, seguramente vamos a necesitar que tenga unas competencias de imaginación, de creatividad, recursividad, por ejemplo. Y otros requisitos particulares hace referencia, por ejemplo, si necesitamos que esta persona esté en determinado rango de edad, que sea hombre o que sea mujer, o que sea, por ejemplo, cabeza de familia, o si necesitamos, por ejemplo, para nuestro programa de responsabilidad social, vincular personas con algún tipo de discapacidad, pues allí, por ejemplo, en otros requisitos particulares, mencionaríamos que necesitamos que esta persona esté en condición de discapacidad. Entonces, dependiendo un poco de esas características y estrategias, a su vez vamos a determinar ese perfil para esos puestos de trabajo que nosotros hemos creado. Cuando tenemos claros esos perfiles y esos puestos de trabajo, también es importante saber que nosotros debemos documentar cada uno de los procesos de nuestra organización, porque es importante documentar todo. Primero, para mantener un orden dentro de la organización. Y adicional a esto, en el momento que nosotros queramos aplicar algún tipo de certificación, uno de los requisitos indispensables siempre va a ser tener documentados cada uno de los procesos. Y parte de la documentación de nuestra organización, en este caso, hace parte del manual de funciones. El manual de funciones, ¿cuál es su objetivo principal? Que debe escribir el propósito principal de cada uno de los puestos de trabajo que nosotros hemos creado en nuestra organización. Y allí debe estar relacionadas las funciones esenciales de ese puesto de trabajo. ¿Cómo vamos a determinar esas funciones esenciales? Pues de acuerdo a ese listado previo de actividades que nosotros determinamos, pues allí vamos a saber cuáles van a ser precisamente esas actividades que se deben realizar dentro de ese puesto de trabajo. Adicional, debemos también relacionar la frecuencia o regularidad de esas actividades y evidencias. Evidencias, ¿qué quiere decir? Que puede que haya cargos o puestos de trabajo donde se necesite, por ejemplo, presentar un informe semanal o un informe mensual. Entonces esto hace parte de las evidencias para ese puesto de trabajo. Bueno, uno de los componentes de la estructura organizacional es la autoridad. ¿Qué pasa con la autoridad? La autoridad no es el simple hecho de dar una orden, y sobre todo es importante que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta, porque seguramente ustedes, pues al ser los creadores de sus empresas, pues van a ser las personas encargadas de administrar su organización. Y va a llegar un punto donde ustedes van a tener personal a cargo al cual van a tener que dirigir y en su momento llegar a darle órdenes. Pero ¿qué pasa con la autoridad? La autoridad no es el simplemente hecho de dar una orden por darla, que es importante conocer cada uno de los procesos de la organización, saber cómo se hace cada una de esas actividades. Si nosotros como jefes tenemos claro cuáles son cada uno de esos procesos que se deben realizar dentro de la organización y conocemos muy bien cómo se hace cada una de las cosas, pues vamos a tener más autonomía y más autoridad precisamente para poder dar una buena orden. Si nosotros estamos desvinculados de nuestra organización, no vamos a poder dar una orden bien dada. Siempre es importante conocer los procesos y estar muy vinculados con cada uno de estos procesos y actividades de la organización para poder, pues, ser un buen líder y un buen jefe. Otro de los componentes de la estructura organizacional es la cadena jerárquica. Esto hace referencia básicamente sí al organigrama, porque allí nosotros vamos a definir precisamente cuáles son esos niveles de jerarquía que hay dentro de nuestra organización, es decir, cuáles son los cargos que supervisan a los otros puestos de trabajo, los otros cargos, y así vamos a ir definiendo esa cadena jerárquica. Y por último tenemos la unidad de mando. Entonces, les hago una pregunta a ustedes, que es si en alguna oportunidad de su trayecto laboral han recibido, por ejemplo, dos órdenes a la vez de dos jefes diferentes. Esta es una situación que se presenta por lo general en muchas organizaciones. ¿Qué es lo ideal aquí? Que nosotros, cuando suceda ese tipo de situaciones, nosotros siempre debemos hacer caso a nuestro jefe inmediato, no a ese jefe de mi jefe.
¿Por qué esto? Porque precisamente existe una unidad de mando y yo simplemente pues debo hacer caso a ese jefe inmediato y ya mi jefe inmediato pues tendrá que rendir cuentas a su jefe. Entonces siempre es importante esto. ¿Y por qué lo mencionamos en esta oportunidad? Porque resulta que cuando están los dos socios, por ejemplo, los dos emprendedores, y contrataron a una persona, llegan ambos y le dan dos órdenes diferentes a esa persona que los está apoyando. Entonces es allí donde puede presentarse incluso conflicto de egos, donde también no va a haber un orden como tal dentro de la empresa. Entonces siempre es importante que si por ejemplo son dos emprendedores, sepamos que uno de ellos, por ejemplo, está a cargo de toda la parte administrativa y comercial, mientras que el otro emprendedor está a cargo de la parte operativa. Por lo tanto, si tenemos una persona que nos está apoyando, cada uno desde sus áreas responsables podrá dar órdenes, pero que estén en relación con esas áreas que está manejando, para evitar precisamente que no se presenten esos conflictos a la hora de dar órdenes y así también evitar posteriores conflictos entre los mismos socios o emprendedores. Bueno, entonces, una vez tenemos claros todos estos elementos, tenemos clara esa necesidad de personal, hemos creado nuestros puestos de trabajo, pues ya vamos a poder definir muy bien cómo va a ser nuestro organigrama. Si ven esta imagen, creo que muchos de ustedes se sentirán identificados y eso es completamente normal. ¿Por qué? Porque pues nosotros en un principio vamos a tratar obviamente de hacer todas las actividades de nuestra organización. Si es una persona o dos personas o tres personas, seguramente estarán distribuidos dentro del organigrama. Esto es completamente normal. Pero ¿cuál es el ejercicio que quiero que se lleven un poco digamos, de esta charla? Que si bien puede que sea una persona o dos personas o dos socios que van a empezar la empresa, y no importa que dentro del organigrama estén solo ellos, si tengan clara precisamente cómo va a ser esa estructura. Con eso en el momento que empiecen a delegar responsabilidades, sepan cómo van a empezar a vincular las personas. Y que si van a vincular un nuevo empleado, este nuevo empleado no termine siendo otro todero más como ustedes, porque allí es donde empiezan todos los desórdenes dentro de la empresa. Entonces, si ustedes ven en un punto que ya necesitan empezar a delegar o a soltar ciertas actividades y responsabilidades y necesitan contratar a una persona, que esta persona la contraten para unas actividades muy específicas. Y de esta manera pues se pueda vincular el personal de una manera adecuada y estructurada. Entonces siempre es pensar eso. Independiente de que sea una o dos o tres personas las que van a iniciar un proyecto, tengan clara cómo va a ser esa estructura organizacional. No importa que aparezcan solo estas tres personas dentro del organigrama, pero ya en el momento que vayamos a vincular un nuevo personal, sepamos vincularlo de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es importante también definir? Una empresa necesita que cada uno sepa hacer la tarea del otro. ¿Esto qué significa? Somos cuatro emprendedores. Entonces, uno de esos emprendedores en determinado momento tuvo que abandonar la empresa o alejarse por un periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el momento que este emprendedor necesite alejarse, ya sea temporal o definitivamente de la organización, las actividades o procesos que esta persona estaba manejando no vaya a quedar sola esa área, esas actividades, sino que entre las demás personas pues logren, digamos, reemplazar a esa persona saliente, pero para ello que es importante, pues que cada uno de ustedes sepa hacer precisamente eso, la tarea del otro. Que piensen siempre en eso, que si yo no domino una parte de operaciones, algo muy técnico, pues es importante que lo aprenda a hacer. O que si no tengo habilidades comerciales, las empiece a adquirir y a desarrollar, que empiece a entrenar en este campo. Con eso, en el momento que se necesiten reemplazar entre ustedes, no van a generar un desorden y un caos dentro de la organización, sino que simplemente se van a poder redistribuir las actividades o incluso vincular una nueva persona para reemplazar a esa persona saliente, pero que ustedes sepan, como les decía anteriormente, vincularla de una manera adecuada. Para vincular a alguien de una manera adecuada es importante siempre conocer los procesos y las actividades que se van a desarrollar dentro de cada puesto de trabajo. Existen varios tipos de estructuras para pensar en cómo va a ser nuestra organización.
Una de estas estructuras es la estructura centralizada. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las decisiones siempre se van a tomar desde la gerencia. Entonces, si yo estoy en la parte de producción, que hace parte de la coordinación operativa, y necesito tomar una decisión, siempre se debe consultar pues a un ente central, que en este caso es la gerencia. Entonces siempre todas las decisiones se van a tomar precisamente, como lo dice su nombre, de una manera centralizada, y no hay, digamos, independencia entre las áreas para la toma de decisión. Otro de los casos es la estructura descentralizada. A diferencia de la anterior, este tipo de estructura, las tomas de decisiones se manejan de manera independiente. Entonces ustedes pueden observar en la imagen que hay duplicidad, digamos, en las áreas funcionales de la organización. Este tipo de estructura se maneja sobre todo en empresas que son muy grandes y, por ejemplo, tienen varias sedes en diferentes regiones del país. Entonces, por ejemplo, allí es más fácil independizar cada una de esas sedes y que dentro de ellas se tomen decisiones, porque si no las decisiones y sobre todo también el flujo de información y la comunicación sería más demorada si se manejara de una manera centralizada. Entonces, este tipo de estructuras es recomendable cuando ya hemos crecido y tenemos, por ejemplo, varios puntos de venta o estamos teniendo presencia en diferentes ciudades o incluso países. Y los organigramas según su forma. Entonces vamos a ver tres diferentes maneras de desarrollar un organigrama. El primero de ellos es el organigrama vertical. Entonces este organigrama, que es el que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, es, digamos, el organigrama clásico que nosotros siempre hemos visto. Entonces en la parte superior siempre va a estar el mayor nivel de jerarquía y hacia abajo van disminuyendo esos niveles de jerarquía. El otro tipo de organigrama es el organigrama horizontal, es el que vemos al lado derecho de la pantalla. Este organigrama, a la parte izquierda siempre va a estar el mayor nivel de jerarquía y hacia la derecha va a ir disminuyendo esos niveles de jerarquía. Y por último tenemos el organigrama circular. El organigrama circular, en la parte del centro de la circunferencia vamos a tener el mayor nivel de jerarquía y a medida que vamos ampliando la circunferencia va a ir disminuyendo los niveles de jerarquía. ¿Cuándo usar un organigrama u otro? Esto depende básicamente, sobre todo entre el organigrama horizontal y el organigrama vertical, depende mucho de la estructura organizacional de la empresa. Y vamos a escoger la forma que más se adecue o se adapte precisamente a esa estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo cuando tenemos muchos niveles B, por ejemplo, y no tantos niveles C, es más fácil representar el organigrama de manera vertical. Mientras que puede que nuestra estructura contemple es tener muchos niveles C, por lo tanto es mejor usar el organigrama horizontal. ¿Por qué? Simplemente es más a cuestión de vista. Resulta que si nosotros tenemos muchos niveles C, pues digamos es más fácil representarlo gráficamente de manera horizontal, porque así el tamaño de la letra no se va a perder y vamos a poder leer claramente cómo está compuesta nuestra estructura organizacional. Ya para el organigrama circular, este, digamos, se usa sobre todo mucho cuando hay puestos o niveles de jerarquía que puede que pertenezcan a dos áreas diferentes. Es decir, puede que en este caso, si vemos la imagen, el puesto o el cargo C4 puede llegar a pertenecer incluso al B1 o B2, simplemente pues corriendo la línea divisoria. Entonces, este organigrama se usa mucho, sobre todo cuando existen cargos que pueden llegar a pertenecer a más de un área. Entonces es más fácil representarlo así. Otro tipo de organizaciones también lo usa mucho, digamos, para mostrar una organización un poco más horizontal, ¿sí? Y digamos no tanto nivel jerárquico, sobre todo se maneja en ese tipo de situaciones. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de la cultura organizacional. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con la cultura organizacional? Cuando nosotros hablamos de los conocimientos, las creencias y los valores que tienen, construyen y comparten los integrantes de una organización en sus relaciones cotidianas. El tema de la cultura organizacional es bien importante
que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta para su organización. Les voy a poner, por ejemplo, el caso de Google. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, mencionar cómo se elabora dentro de la organización, dentro de Google. Pues resulta que allí, digamos, se maneja un ambiente un poco más liberal, flexible, permite espacios de, digamos, de descanso, y también no todas las personas, por ejemplo, pueden pertenecer a una institución como Google, porque puede que sea un ambiente completamente independiente, donde hayan espacios, digamos, de descanso o de diferentes actividades a las laborales. No todas las personas podrían laborar allí. ¿Por qué? Porque yo puedo ser, por ejemplo, una persona completamente inteligente, donde tengo muchos conocimientos en informática, en programación, soy muy creativa, pero resulta que yo necesito siempre que alguien esté encima mío diciéndome qué debo hacer. Y de acuerdo, digamos, a esa cultura organizacional de Google, puede que mi perfil no se adapte mucho a las dinámicas de trabajo de esa organización, porque allí van a necesitar tal vez es una persona que no necesite que tenga alguien encima de él para estar diciéndole qué hacer, sino que simplemente sea muy proactivo y dinámico y no necesite de un jefe que esté encima de él todo el tiempo para desarrollar cada una de esas actividades. Entonces, dependiendo mucho de las dinámicas que se vayan dando dentro de la organización, vamos a ir definiendo esa cultura organizacional. Uno de los elementos que hacen parte de esa cultura organizacional es la misión, la visión y los valores. ¿A qué hacemos referencia con la misión? Siempre es importante que cuando ustedes vayan a escribir la misión de su organización, no la escriban por escribir, sino que tengan en cuenta, sobre todo, y logren describir en unos 2, 3 parrafitos cuáles son esos motivos, propósito o razón de ser de la existencia de una organización. Es decir, en el momento que yo como usuaria lea la misión de su organización, logre percibir completamente qué es lo que me están ofreciendo a mí, cuál es ese producto o servicio que me están ofreciendo. Y también es importante incluir dentro de la misión ese valor agregado. Yo cómo me estoy diferenciando de los demás a través de esos productos o servicios que estoy ofreciendo a mis consumidores. En cuanto a la visión, ¿qué es importante establecer? Debemos establecer siempre un límite en el tiempo. ¿Por qué es importante establecer un límite en el tiempo? Y esto es más para la organización, porque si nosotros no nos establecemos un límite en el tiempo, seguramente vamos a tener esa visión por toda la vida. Y es importante que la visión siempre sea más objetivos o metas que nos establecemos en el mediano plazo, es decir, de 3 a 5 años, porque ya no usamos visiones para dentro de 20 años, porque hoy en día el mercado es muy cambiante, todos los días salen nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas, y puede que nuestra visión, si la establecemos para 10 o 20 años, muy seguramente a los 5 años o ya la hayamos cumplido o simplemente las dinámicas del mercado han cambiado completamente y nuestra visión pues ya no va a estar actualizada. Entonces siempre es importante establecer un límite de tiempo, que este límite de tiempo esté en el mediano plazo, es decir, de 3 a 5 años, y además pues que sea medible, porque toda meta u objetivo pues debe ser medible y sobre todo pues también debe ser alcanzable. Es decir, tenemos que también ser muy realistas a la hora de establecer una visión. Y por último, tenemos también los valores. Los valores no es tampoco empezar a escribir el primer valor que se me vino a la cabeza, sino que si yo voy a decir que soy responsable, por ejemplo, detrás de esos valores debe haber unos planes de acción que me permitan a mí demostrar que efectivamente yo soy esos valores que estoy diciendo ser, que los estoy logrando transmitir adecuadamente. Entonces siempre es importante que ustedes cada uno de estos elementos los escriban a conciencia, basándose en información, y logren transmitir cada una de las características que componen cada uno de estos elementos de la cultura organizacional. También existen unas características diferenciadoras que me van a permitir a mí ir describiendo cómo va a ser esa cultura organizacional
de mi organización. Entonces voy a empezar a nombrarles algunos elementos diferenciadores y ustedes van a empezar a pensar cómo van a manejar cada uno de esos elementos dentro de su organización. Entonces el primero de ellos es la iniciativa individual. Resulta que hay organizaciones donde se le da mucha independencia y libertad a los individuos, como por ejemplo les mencionaba el caso de Google, como hay otras organizaciones donde siempre están encima de, digamos, del trabajador y necesitan que estén custodiándolos, digamos, en todo momento para que logren hacer sus actividades adecuadamente. Otro elemento diferenciador es la tolerancia al riesgo. Resulta que también hay organizaciones donde les gusta ser, digamos, un poco más agresivos a la hora de proponer cosas y les gusta mucho pues también la innovación. Entonces en este caso hay empresas por ejemplo que constantemente les gusta estar lanzando nuevos productos, probando nuevos canales de comercialización, como también hay otras empresas que no son tan tolerantes al riesgo y por ejemplo si les está yendo bien en el mercado prefieren mantenerse como le están haciendo hasta el momento porque les da buenos resultados y prefieren no arriesgar y no proponer, digamos, cosas diferentes porque simplemente como lo están haciendo bien, así están obteniendo utilidades. Entonces depende mucho también de la orientación que ustedes quieran darle a su organización, asimismo van a ir construyendo esa cultura organizacional. Otro de los elementos diferenciadores es el control. Entonces lo mismo, hay empresas, digamos, donde el número de reglas y la cantidad de supervisión es muy directa. Entonces, por ejemplo, yo llego a la oficina y marco tarjeta y sé a qué hora entré, a qué hora salí, cuántas horas me tomé de almuerzo. Como hay empresas donde el control no es tan directo y vamos también hay un poco más de libertad y no hay tanto control sobre los empleados. La tolerancia al conflicto. Entonces lo mismo, hay organizaciones donde de acuerdo a los niveles de comunicación se está, digamos, también manejando este tema de tolerancia. Entonces hay empleados que puede que en una conversación se torne fácilmente al conflicto, como puede que haya otras organizaciones que son más abiertas al diálogo, que prefieren no entrar en discusiones y simplemente a través de la comunicación asertiva logran resolver cada uno de los conflictos que se presentan. Otro de los elementos diferenciadores es la identidad e integración. Este elemento porque es importante, porque si nosotros logramos que nuestros empleados se sientan identificados e integrados a nuestra organización, muy seguramente van a durar mucho tiempo dentro de la misma. Y esto porque es importante, porque entre nosotros evitemos menos el nivel de rotación de los empleados, pues podemos optimizar mucho más nuestros recursos y nuestras actividades. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estar generando rotación de personal constantemente, eso significa que nosotros debemos estar haciendo capacitaciones constantemente y el tiempo que toma un empleado en adaptarse a un puesto de trabajo es significativo, por lo cual estamos perdiendo recursos importantes para nuestra organización. Otro de estos elementos es el modelo de comunicación. El modelo de comunicación es el grado en el que las comunicaciones organizativas están restringidas a la jerarquía formal de autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Hay organizaciones donde para yo comunicarme con un jefe o un jefe superior necesito pasar por 1000 pasos hasta finalmente lograr comunicarme con la persona que deseo. Como hay otras organizaciones donde la comunicación es un poco más dinámica, es más rápida y yo tengo fácil acceso, digamos, a personas que pueden tener más poder dentro de la organización. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos elementos que les mencioné para que vayan estructurando y pensando muy bien cómo va a ser esa cultura organizacional que ustedes quieren empezar a sembrar dentro de cada una de sus organizaciones. Ahora vamos a abordar el tema de la gestión del talento humano. La gestión del talento humano, ¿qué es importante? ¿Cuál es el elemento que se caracteriza? Y siempre va a ser el de los beneficios. ¿Por qué el de los beneficios? Porque el personal siempre va a desear estar en armonía. Es decir, si a mí como empleada me dan unos buenos beneficios, hay una cultura, existe una cultura organizacional
que se adapta a mi forma de ser, seguramente yo voy a estar más contenta en mi trabajo. Y el personal, cuando está en armonía, genera mayor rentabilidad a la organización. Cuando nosotros gestionamos adecuadamente el talento humano, también logramos dar un orden a los procesos. Si todos los procesos están absolutamente claros, si nosotros logramos vincular a nuestro personal de una manera adecuada, igual vamos a generar una mayor productividad. ¿Por qué? Porque cada uno de los integrantes de la organización sabe muy bien qué es lo que debe hacer, con qué frecuencia, sabe muy bien y tiene muy mentalizado su puesto de trabajo. Y si nosotros tenemos claros estas características, pues vamos a generar una mayor productividad y no vamos a estar perdidos dentro de nuestro trabajo. Y también es importante tener en cuenta que siempre va a haber mayor rentabilidad a partir de la satisfacción de los trabajadores. Entonces, como les mencionaba, siempre es importante pensar en unos beneficios adicionales a nuestros empleados. Puede que en un comienzo nosotros no contemos con el suficiente recurso financiero para dar unos beneficios, puede que económicos, a nuestros empleados, pero los beneficios no solo es desde la parte monetaria, sino también, por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad, permisos, oportunidad de crecimiento dentro de la organización, oportunidad de capacitarse, oportunidad de educarse. Este tipo de, digamos, de beneficios también son muy bien recibidos por el empleador y no necesariamente tienen que ser monetarios. Entonces, para nosotros hacer esa gestión del talento humano, también es importante hacer unos pasos que nos van a permitir lograr encontrar esos beneficios para nuestros empleados y gestionarlos adecuadamente. Primero, ¿qué debemos tener en cuenta? Igual tenemos que tener claro nosotros qué somos, qué creemos y hacia dónde vamos. Es decir, tenemos que tener clara cuál es la imagen de la organización. Como les decía al comienzo de esta presentación, siempre es importante tener claro ese concepto, tener claro cuál es nuestro modelo de negocio. Si nosotros no tenemos claro ese modelo de negocio, esos propósitos, esas metas y esas estrategias, no vamos a tener clara una imagen de la empresa, por lo cual no vamos a poder empezar a desarrollar muy bien todo el tema de estructura organizacional y de la gestión del talento humano. Que también es importante empezar a fijar tareas concretas. Como lo mencionaba anteriormente, si existe un orden en los procesos, todo va a ser mucho más fácil. Va a ser más fácil vincular nuevo personal, va a ser más fácil vigilar a ese personal y también vamos a poder mirar las actitudes precisamente de ese personal. Que es importante también tener estrategias para identificar valores, creencias y competencias. Esto hace referencia sobre todo a la cultura organizacional. Si nosotros desde un comienzo logramos establecer esas características diferenciadoras de nuestra cultura organizacional, va a ser más fácil gestionar precisamente esos valores y esas creencias que se van a ir dando a medida que vayamos vinculando nuevo personal. Pero que es importante saber que nosotros somos los que vamos a sembrar esa semilla y esas características y a partir de allí se va a ir formando y creciendo esa cultura organizacional con los integrantes que vayamos agregando a nuestra organización. Y también que es importante tener clara la selección y redistribución de los trabajadores. Si nosotros realizamos juiciosamente la tarea de describir cada una de esas actividades, de determinar muy bien los responsables para cada una de esas actividades, tener claro esos tiempos, esas frecuencias, va a ser más fácil, pues primero tener clara esa necesidad de personal y a partir de esa necesidad de personal y ese manual de funciones que les mencionaba y del perfil de puestos de trabajo que debe tener una persona para vincularla a ese puesto de trabajo, pues vamos a poder hacer esa selección y redistribución de los trabajadores. Porque hablamos también de redistribución de los trabajadores, que puede que tengamos un empleado que ya lleve varios años dentro de nuestra organización y por reestructuras puede que se elimine ese cargo de trabajo, pero contamos con un personal valioso. Entonces allí la idea no es desvincular a esta persona de la empresa, sino que puede que la redistribuyamos a otro puesto de trabajo y darle así también la oportunidad de aplicar sus conocimientos. Puede que sea en otra área o en una área similar a la que se venía desenvolviendo. Luego de esto que viene la valoración e incentivación. Entonces, como les mencionaba, puede que esa valoración e incentivación no sea simplemente monetaria,
sino debemos pensar en otros elementos que permitan al empleado, digamos, percibir esos beneficios y así mantenerlo, digamos, contento y muy vinculado a la organización. Pero todo no son solo beneficios, que también es importante hacer una evaluación por competencias, es decir, nosotros también debemos estar evaluando constantemente pues el desempeño de nuestros empleados y no solo de nuestros empleados sino también de nuestros mismos socios, es decir, evaluarse entre ustedes los emprendedores. Esto también es muy importante porque a partir de ese tipo de evaluación pues nosotros vamos a poder generar mejoras a cada uno de los procesos de la empresa. También existe la promoción interna. ¿Esto qué quiere decir? Que es darle la oportunidad a estos empleados que ya tienen cierto tiempo en la empresa, tienen experiencia y han hecho bien su trabajo, de poder ascender y también capacitarlo. Para eso está el plan de formación, porque es importante hacer promoción interna y plan de formación dentro de las organizaciones, porque si tenemos un empleado que es muy bueno, pero este empleado percibe que no puede crecer dentro de la organización, seguramente va a buscar nuevas oportunidades laborales donde sí le permita desarrollar esos propósitos que tiene como individuo. Pero si logramos transmitirle y logramos demostrar que a través de nuestra organización podemos generar una promoción interna donde constantemente se está capacitando al empleado, pues el empleado se va a sentir con más identidad hacia la organización y lo podremos tener por mucho más tiempo si es un empleado talentoso y que nos está aportando constantemente valor. Entonces, resumiendo un poco lo que es la gestión del talento humano, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, ¿qué personal necesito? ¿Cómo lo determinamos? A partir de los pasos que les expliqué previamente, desde el listado de actividades. Vamos a definir muy bien esos perfiles, que también lo explicamos anteriormente. Vamos a hacer un reclutamiento. Entonces siempre es importante hacer un proceso de selección. Siempre es importante que si ustedes necesitan vincular un nuevo personal, al menos tengan 3 candidatos. ¿Por qué 3 candidatos? Porque así vamos a permitirnos, esto nos permite comparar entre ellos y pues escoger la mejor alternativa. Además de eso, pues vamos a dar más prioridad a estas personas que tienen las capacidades y cumplen con ese perfil que nosotros hemos diseñado. Una vez tenemos ese proceso de selección claro, vamos a entrar a la parte de contratación. Vamos, esto lo ven un poco más a detalle en el módulo de aspectos jurídicos. Entonces allí van a ver un poco los tipos de contrato laboral que hay y así también van a determinar muy bien pues si necesito un personal para mi organización, pues yo cómo, de qué manera lo voy a contratar y además lo voy a retribuir. Y luego viene la parte del desarrollo, mantenimiento. Como les mencionaba anteriormente, siempre es importante ofrecer un plan de formación y de capacitación a mi empleado. Y pensar también en tipos de bienestar que puedan favorecer a esos empleados y siempre estar monitoreándolo constantemente, ¿sí? Haciéndoles ese seguimiento y esa evaluación para identificar oportunidades de mejora para nuestros empleados. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de análisis DOFA. El análisis DOFA puede que para muchos de ustedes no sea una actividad que les agrade mucho, pero sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente el DOFA es un instrumento que me va a permitir a mí, si hago ese análisis adecuadamente, generar esas estrategias. ¿Esas estrategias para qué? Pues para poder crecer la empresa y desarrollarla de una manera adecuada. Entonces, para hacer el análisis DOFA, ¿qué debemos tener en cuenta? Que vamos a hacer tanto un análisis interno como un análisis externo. El análisis externo que abarca las oportunidades y amenazas que encontramos dentro del sector y dentro del mercado. Y para el análisis interno vamos a identificar cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Un buen ejercicio, digamos, y que facilita un poco realizar el análisis interno, es tener claro un estudio de la competencia. Si yo conozco muy bien mi competencia, pues al compararme con ella fácilmente voy a poder identificar cuáles son mis debilidades respecto a la competencia y también cuáles son mis fortalezas. Entonces, si logramos caracterizar muy bien esa competencia, va a ser más fácil desarrollar ese análisis interno y posteriormente, ya cuando hemos hecho esa comparación, vamos a poder también
mejorar esa oferta de valor, nuestra oferta de valor. Estas son algunas de las variables que podemos tener en cuenta para realizar el análisis externo. Una de ellas, ¿cuál es? Los grupos de interés, lo que les mencionaba de los stakeholders. Entonces siempre es importante tener en cuenta nosotros cómo estamos interactuando con estos grupos de interés. Debemos conocer también muy bien la legislación. ¿Por qué? Porque constantemente están saliendo nuevas leyes, nuevas normas, están saliendo nuevos tratados de libre comercio. Entonces siempre tenemos que estar muy actualizados en cuanto a la legislación para así poder determinar esas amenazas y esas oportunidades. También debemos conocer muy bien los datos demográficos, conocer muy bien los temas políticos, tendencias políticas que se estén dando en el momento y también obviamente las innovaciones tecnológicas. Entonces, estos son algunos elementos, hay muchos más para poder desarrollar un buen análisis externo. Estos simplemente son como los básicos para que ustedes los tengan en cuenta al momento de desarrollar su análisis DOFA. Y en cuanto al análisis interno, tenemos también algunos elementos que son importantes mencionar cuando hagamos esta parte del DOFA. Uno de ellos es que debemos conocer muy bien cuál es nuestra disponibilidad de capital, cuáles son los recursos financieros con los que contamos, cuál es el personal que nosotros tenemos actualmente y el que necesitamos, cómo es la calidad de nuestros productos, conocernos muy bien y hacer una evaluación muy a detalle de nuestras operaciones y también conocer en sí toda la gestión de la organización. Entonces, conociendo estos elementos, también hay muchos más. Esto simplemente, como les mencionaba anteriormente, es una base para poder hacer ese análisis interno, pero sí es importante pues que los tengan en cuenta a la hora de completar el DOFA. Cuando tenemos claro ese análisis DOFA, cuando lo hemos logrado identificar adecuadamente, vamos a empezar a generar unas estrategias. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de estrategias que nosotros podemos desarrollar a partir del DOFA? El primero de ellos es las estrategias FO. Entonces, nosotros cómo vamos a gestionar las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades. Es decir, vamos a empezar a cruzar esas variables que hemos identificado del DOFA y a partir de allí ver el potencial de cada una de ellas, ya sea para, valga la redundancia, potencializarlas, o ya sea si es una amenaza o una debilidad, encontrar la manera de lograr superar cada uno de esos inconvenientes que hemos encontrado. Entonces también existen las estrategias DO, como es aprovechar las oportunidades del entorno para superar las debilidades. Otra de las estrategias son las FA, que es a través de la explotación de fortalezas, cómo se minimizan las amenazas. Y por último, y tal vez son las más complicadas porque son estrategias de evasión, que son las DA, que es como yo diseño una manera de huirle al problema mientras se soluciona la debilidad y se minimiza la amenaza. Que es importante que también estas estrategias las definamos de una manera adecuada, porque a partir de allí nos va a dar ese plan, digamos, a seguir para lograr el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de nuestra organización. Cuando nosotros tenemos una estrategia exitosa, cuando tenemos primero claros nuestros objetivos y en el largo y mediano plazo. Como les dije desde que comenzamos esta presentación, es importante cuando ustedes ya están pensando en crear una empresa que tengamos claras esas metas y esos objetivos como empresa. Si nosotros no lo tenemos claro, digamos esa estructura o esa base va a estar muy frágil. Entonces siempre es importante tener claras esas metas y esos objetivos. ¿Cuándo más tenemos una estrategia exitosa? Cuando conocemos el entorno. Es decir, cuando hemos hecho un buen análisis DOFA precisamente. ¿Por qué? Porque a partir de ese DOFA nosotros vamos a conocer de una manera adecuada el entorno. Que es importante tener en cuenta que nosotros nunca vamos a tener información completa y puede que tengamos dificultades para encontrar ciertas cifras del mercado del sector. Pero sí es importante tratar de recopilar la mayor información necesaria porque entre más información, digamos, vamos a tener un mejor DOFA y también entre mejor información vamos a lograr disminuir riesgos. También que es importante que conozcamos y tengamos una apropiación objetiva de cuáles son nuestras capacidades. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no puedo aspirar a iniciar, por ejemplo, con 3 puntos de venta cuando realmente no tengo la capacidad financiera ni siquiera para montar el primer punto de venta. Entonces siempre es importante que esos objetivos estén también entrelazados un poco con nuestras capacidades. Y por último,
tener una implementación eficaz. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros escribimos todo nuestro plan de negocio, hacemos un buen DOFA, definimos unas muy buenas estrategias, pero a la final todo se quedó en el papel y nunca pasamos a la acción. Entonces siempre es importante que todas estas estrategias las realicemos con una implementación eficaz y que al primer, digamos, problema que se presente, no nos quedemos ahí, sino que siempre tengamos un plan A, un plan B y un plan C para poder alcanzar esos objetivos y esas metas que nos hemos establecido como organización. Existen muchos tipos de estrategias. Unas de estas estrategias, les voy a nombrar algunas, como les menciono hay muchísimas más, pero una de ellas pueden ser estrategias en tecnología, entonces puede que yo traiga un nuevo tipo de tecnología al país que aún no lo han traído, entonces puedo ser la primera y posicionarme más fácil en el mercado. Una de mis estrategias tal vez es crear una marca que me permita posicionarme rápidamente o comprar, por ejemplo, incluso una franquicia. Puede que ya una de mis estrategias es más, yo aseguro ya un mercado porque hay una marca que está previamente posicionada, digamos eso me va a facilitar un poco las cosas. Puede haber también estrategias en costos, entonces puede que yo quiera disminuir mis costos y así tener un mayor margen de utilidad o pueda empezar a jugar incluso también con el precio. Puede haber estrategias en servicio, calidad, canales de comercialización. Como les menciono, hay muchos tipos de estrategias, estas simplemente son algunas para que ustedes las tengan en cuenta al momento de diseñar sus estrategias. Por último, vamos a abordar el tema de gobierno corporativo. No sé si ustedes en alguna oportunidad han escuchado hablar del gobierno corporativo. Si no lo tienen, digamos, muy claro, pues digamos en este espacio vamos a profundizar un poco en lo que es el tema y me gustaría hacerles unas preguntas y ustedes se las responden internamente y a partir de allí vamos a empezar a trabajar en la definición del gobierno corporativo. Entonces, para los emprendedores que van a empezar su empresa con dos o más socios, es importante que se hayan preguntado primero, por ejemplo, cómo van a tomar las decisiones. Y segundo, digamos, en el momento si son dos emprendedores y estos dos emprendedores son, por ejemplo, una pareja, son novios o esposos, pensar también en el momento que se termine, por ejemplo, la relación, qué va a pasar también con la empresa. Si la empresa va a seguir o se va, digamos, a disolver junto con la relación. Entonces, este tipo de cosas es importante empezar a tenerlas en cuenta cuando hablamos del tema de gobierno corporativo. ¿Por qué es importante? Y el gobierno corporativo, ¿cómo lo definimos en cortas palabras? Es dejar claras las reglas de juego entre los socios. Básicamente a eso se refiere el gobierno corporativo. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de gobierno corporativo? Estas son algunas de las estadísticas que maneja la Cámara de Comercio, donde nos muestra las causales de disolución que tienen las empresas en Colombia. Si ustedes suman los porcentajes no dan el 100%, es porque puede que una empresa se haya liquidado por una o dos o más causas de las que les voy a mencionar actualmente. Entonces, el 51,6% de las empresas que se han liquidado, según la Cámara de Comercio, ha sido por malos manejos administrativos de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Puede que no se hayan distribuido adecuadamente los roles, las funciones entre los socios. El 44,3% de las empresas también se han disuelto por recursos humanos sin competencia. Por eso la importancia, yo les mencionaba a ustedes dentro de la presentación, de definir primero cuál es mi necesidad personal. No vamos a tener ni más ni menos empleados de los que necesitamos. Y además de eso deben cumplir con un perfil que nosotros hemos definido. Y para eso hacemos un proceso de selección adecuado para vincular a las personas. Entonces, si bien ustedes no aplican esos procesos que vimos dentro de la presentación, muy seguramente van a tener recursos humanos sin competencia dentro de su organización. Otro de los problemas por los que las empresas quiebran en Colombia también es por el impacto de los problemas familiares en la gestión de la compañía. Por eso les mencionaba anteriormente que se cuestionaran si mi empresa va a ser con mi pareja o con mi mejor amigo, mi mejor amiga o con familia, cómo vamos a hacer para manejar
esos problemas familiares y no vincularlos con la gestión de la compañía. Muchos de ustedes pensarán internamente como no, yo fácilmente separo mis problemas familiares de los problemas de la organización, pero muchas veces nosotros no estamos en la capacidad de separar estas cosas y hemos tenido de hecho casos en la unidad de emprendimiento donde los problemas familiares definitivamente han afectado a la organización y esta también termina disolviéndose. Y por último también está la falta de transparencia en la gestión de la compañía. Esto también es muy importante. Entonces para ello siempre se debe pensar también en unos mecanismos de control que me permita a mí estar verificando qué es lo que está haciendo mi socio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sí o sí siempre debemos, por más de que sea mi pareja, por más de que sea mi mamá, mi papá, mi mejor amigo, debemos desconfiar de cierto modo de nuestros socios. Desconfiar en el buen sentido de la palabra, es decir, estar supervisando qué es lo que están haciendo los otros y sobre todo pues en el manejo de recursos tanto financieros, humanos, de infraestructura y también en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, por eso y por estas cifras que les presento es importante hablar de gobierno corporativo y que ustedes vayan pensando, como les dije en un comienzo, cómo van a ser esas reglas de juego entre mis socios y yo. Existen unas amenazas si nosotros no implementamos adecuadamente un gobierno corporativo. Primero que se puede presentar conflicto entre los temas familiares y los empresariales, todo lo que les mencionaba anteriormente. También se puede llegar a presentar una concentración de poder en el fundador o accionista controlante. Si bien ustedes desde un comienzo tienen que definir un representante legal para la organización, también deben establecer unos límites para esa persona. Unos límites, digamos, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al manejo de los recursos. Porque si no va a existir una concentración de poder y en dado caso esto puede llegar a perjudicar las dinámicas de la organización. También, y sobre todo esto pasa mucho en las empresas familiares, existe una ausencia de preparación para el cambio generacional. Entonces la idea es que a través del gobierno corporativo, si es una empresa familiar, a través de esta buena implementación se logre preparar a la empresa para un cambio generacional y que la empresa no muera junto con el socio fundador. También que exista una carencia de idoneidad y liderazgo de los administradores. Entonces es importante y de acuerdo a un perfil escoger a la persona más adecuada que se va a hacer cargo del liderazgo y la gestión de la empresa. Y también porque existe ausencia de procedimientos formales. Entonces por eso la importancia de documentar absolutamente todo, de tener cada uno de los procesos claros, porque entre más orden va a haber más orden también para la gestión de la organización. ¿Y cuáles son los objetivos del gobierno corporativo? Primero, garantizar un derecho y trato equitativo de los accionistas. ¿Por qué es importante? Porque si somos dos o tres socios, primero dejemos dejar claras las cuentas claras. Es decir, si los tres socios aportaron cifras iguales, pues puede que al momento de repartir las utilidades se reparta de manera igual, pero puede que uno de los tres accionistas aportó la mitad y entre los otros dos aportaron el 25%. Entonces es allí donde ustedes deben definir cómo va a ser esa repartición, por ejemplo, de utilidades y también cómo va a ser esa toma de decisiones, siempre garantizando un trato equitativo entre los accionistas, de acuerdo, obviamente, pues a los aportes que hace cada uno. Garantizar también los intereses de los stakeholders, que es importante, que ustedes pues van a tener que tomar decisiones, pero siempre esas decisiones deben pensarlas garantizando el beneficio y no perjudicando a esos grupos de interés. Deben definir un rol y responsabilidades de la junta. Acá es donde empezamos a hablar de la junta. La junta directiva siempre se debe establecer antes de ustedes formalizar su organización. ¿Por qué es importante la figura de la junta directiva? Porque es allí o es el espacio donde ustedes como accionistas van a tener la oportunidad de tomar las decisiones, de tener una agenda del día donde van a abordar ciertos temas y así va a facilitar también pues digamos posteriores conflictos que se puedan llegar a presentar. Es importante con el tema de la junta que se establezca un periodo digamos de reunión, es decir, desde un principio ustedes definir si se va a reunir la junta una vez al mes, cada 2 meses, cada 15 días, pero definir un periodo de tiempo siempre es importante.
También otro de los objetivos es la integridad y el comportamiento ético y la disponibilidad y transparencia de la información. Como les mencionaba, no sé si ustedes también recuerdan un poco el caso de Interbolsas o de Enron en Estados Unidos, donde no se cumplió obviamente a cabalidad el tema de la transparencia de la información, sobre todo también el comportamiento ético. Entonces es importante que ustedes empiecen a establecer esos mecanismos de control para poder garantizar un poco que el manejo de la información se está realizando de manera adecuada. ¿Y por qué una empresa necesita un gobierno corporativo? Primero, porque facilita la toma de decisiones estratégicas. Entonces, si ustedes desde un comienzo establecen la figura de la junta directiva, este va a ser el espacio para precisamente tomar esas decisiones estratégicas y vincular a cada uno de los accionistas en esa toma de decisiones. Además, porque no se dejan decisiones muy importantes en una sola persona, que en muchos casos termina siendo el gerente o representante legal, sino que siempre se deben vincular a todos los socios o accionistas en esa toma de decisiones, porque también esto da diferentes visiones del negocio. También se mejora la gestión de los riesgos, lo que aporta más tranquilidad a los inversionistas. Entonces, si ustedes manejan todos sus procesos de una manera organizada, estructurada y documentada, también cuando un inversionista quiera invertir en sus proyectos, pues va a ser más fácil transmitirle esa confianza porque ustedes le están mostrando un orden desde el principio. Y además garantiza el trato equitativo de los accionistas. Como les decía, esto hace referencia sobre todo a la toma de decisiones, asignación de roles y funciones y a la repartición de utilidades. Finalmente, existen unos instrumentos para gestionar el gobierno corporativo. El primero de estos instrumentos es el comité, o también lo podríamos llamar junta directiva, que es lo que les mencionaba a ustedes, que es importante que la junta directiva pues haga parte cada uno de los socios, donde ustedes van a tener que definir cada cuánto se van a reunir, donde antes de cada reunión deben definir un acta del día, donde van a abordar esos temas que han definido dentro del acta y sobre todo donde van a tomar pues las decisiones importantes, y siempre esto debe quedar documentado en un acta de reunión y firmado por cada uno de los socios participantes. Otro de los instrumentos es el control interno. Como les decía, siempre es importante que entre ustedes mismos, entre los socios y también pues a sus empleados, haya un control. ¿Un control sobre qué? Sobre los movimientos financieros, sobre las decisiones estratégicas, sobre cómo está funcionando la operación. Si ustedes están constantemente monitoreando cada uno de los procesos de la organización, va a ser más fácil tener, digamos, una visión primero de la organización y poder definir o encontrar rápidamente los puntos de quiebre que está presentando la empresa. Otro de los instrumentos es la gerencia. Como les decía a ustedes, si son dos o más socios, alguno de ustedes debe quedar como representante legal. Entonces, ¿qué es importante? Que se le definan unas responsabilidades a ese representante legal, que se le haga también un seguimiento y un control permanente y también que se le pongan unos límites. Unos límites sobre todo en qué, como les decía, en la toma de decisiones y en manejos financieros. Que el representante legal, por ejemplo, ustedes lo definan, pueda manejar hasta ciertos montos de dinero. Si supera ese monto de dinero establecido, pues tendrá que consultarle a la junta. Esto pues va a dar más tranquilidad al resto de socios y pues va a permitir un mayor control. Y por último, el tema de la financiación. Entonces allí es donde vamos a definir cuál va a ser ese instrumento de ingreso y salida de socios. Entonces, si son 3 accionistas, uno de ellos decidió abandonar la organización, pues ustedes van a tener que definir cómo va a ser esa salida del socio. Por lo general, lo que se maneja es que si, en este caso para el ejemplo, uno de los 3 socios decide dejar a la empresa, pues los otros 2 socios son los que tienen prioridad sobre la compra de esas acciones. O si es para definir el ingreso de socios, pues también definir si esa persona que van a vincular va a tener poder digamos, también de decisión, va a tener voz y voto o simplemente va a tener participación en la repartición de utilidades. También vamos a definir el instrumento de deuda y control de las fuentes de financiación. Como les mencionaba, es importante conocer muy bien cuáles son mis alcances y cuáles son los requerimientos con los que yo necesito para empezar, por ejemplo, a operar. A partir de allí, pues vamos a definir, por ejemplo, si podemos acceder a un préstamo o mirar a qué tipos de fuentes de financiación podemos aplicar.
pero siempre es importante que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos elementos para definir muy bien esa estructura de gobierno corporativo. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema, lo pueden hacer a través del foro de participación de este taller virtual. Muchas gracias por su participación y esperamos tenerlos pronto dentro de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes.